Hola, en este primer video vamos a estudiar las cantidades físicas y análisis dimensional. Primero pues podemos clasificar las cantidades físicas en básicas y derivadas. Dentro de las cantidades físicas básicas pues tenemos solo tres, que son longitud, masa y tiempo. Estas las consideramos básicas o fundamentales simplemente por el hecho de que no las definimos en términos a otras cantidades. Simplemente las tomamos ya dadas. No utilizamos otro tipo de cantidad física para definirlas, sino que partimos de estas tres: longitud, masa y tiempo. Y a partir de estas tres cantidades físicas fundamentales o básicas podemos obtener otras más que llamamos derivadas, y donde tenemos, por ejemplo, la velocidad, aceleración, fuerza, energía. Como vamos a ver más adelante en el curso, el trabajo está asociado a la energía. Ambos tienen las mismas unidades. Entonces ahorita lo voy a poner aquí de esta forma: energía. Y creo que estas son todas las que vamos a necesitar dentro del curso. Acá en las cantidades básicas también vamos a poner de una vez carga eléctrica. También vamos a ver fuerzas eléctricas y magnéticas. Entonces la carga eléctrica es una cantidad física fundamental, la incluimos de una vez. Y de este lado de las derivadas pues tenemos velocidad, aceleración, fuerza y energía. Ok. Para referirnos a las dimensiones de estas cantidades físicas, utilizamos esta notación de corchetes. Entonces, de esos corchetes cuadrados, si escribo esta cantidad entre corchetes, quiere decir que me estoy refiriendo a la dimensión de longitud, que se puede medir en diversos sistemas de unidades. Por ejemplo, en el sistema internacional, en la unidad de longitud sería el metro. O también tenemos los múltiplos en el sistema internacional, centímetros o kilómetros. O también podemos referirnos a las dimensiones de la longitud en otros sistemas de unidades. Por ejemplo, puede ser en pies o yardas. Entonces, para referirnos únicamente a la dimensión de la cantidad física, utilizamos esta notación de corchetes. Y por ejemplo, podemos entonces decir que esto pues tiene unidades de longitud. Y también, en vez de escribirlo así con corchetes, lo podemos abreviar y escribirlo simplemente con una letra L mayúscula. Esto indica que nos estamos refiriendo a la dimensión de longitud sin especificar todavía ningún sistema de unidades. Es en general. Decimos que esto tiene dimensiones de longitud y es equivalente a esta notación de corchetes. Lo mismo podemos hacer para las demás cantidades, tanto básicas como derivadas.
Entonces acá a la masa vamos a ponerle una M mayúscula. Y es convención utilizar letras mayúsculas para referirnos a las dimensiones de las cantidades físicas. Entonces para el tiempo le ponemos T, carga eléctrica, Q, velocidad, le llamamos B, aceleración, y podemos ponerle A, fuerza F, y energía E. Y trabajo, que tiene también las mismas dimensiones que la energía, entonces le llamamos en general a sus dimensiones E. Entonces, por ejemplo, si en términos de estas dimensiones, así en general, podemos escribir estas de acá, en términos de estas básicas. Por ejemplo, si nos referimos a vamos a empezar con la velocidad. Las dimensiones de la velocidad son simplemente las dimensiones de longitud entre tiempo. Entonces, esto lo podemos escribir así. O de manera equivalente, de esta forma. Si tenemos dimensiones de longitud entre dimensiones de tiempo, eso nos da dimensiones de velocidad. La aceleración, las dimensiones de la aceleración van a ser dimensiones de velocidad entre dimensiones de tiempo. Podemos usar esta relación que tenemos aquí para las dimensiones de la velocidad, la sustituimos aquí. Y entonces las dimensiones de aceleración van a ser dimensiones de longitud entre tiempo, y esto nos queda dimensiones de longitud entre tiempo al cuadrado. Y así podemos también escribir las dimensiones de las cantidades físicas derivadas de las otras que tenemos acá en términos de las básicas. Por ejemplo, las dimensiones de fuerza, eso va a tener dimensiones de masa por dimensiones de aceleración. Esto también lo vamos a ver más adelante, de dónde vienen estas dimensiones, simplemente de la ley física, que en este caso es la segunda ley de Newton. Ahorita simplemente estamos analizando las dimensiones. Entonces nos adelantamos un poco y vamos a poner que las dimensiones de fuerza son igual a dimensiones de masa por aceleración. La masa es una cantidad física fundamental, la aceleración pues la tenemos justo aquí, la que acabamos de encontrar. Entonces la fuerza va a tener dimensiones de m por L entre t cuadrado. Y la energía también vamos a ver que esto va a tener dimensiones de fuerza por longitud.
Entonces lo podemos escribir así. Ya tenemos acá arriba las dimensiones de fuerza, simplemente la multiplicamos por dimensiones de longitud y entonces la energía tiene dimensiones de masa por longitud cuadrado entre tiempo al cuadrado. Y ahí está. Bien, esto es en general entonces para referirnos a las dimensiones de las cantidades físicas sin especificar un sistema de unidades. Pero en el curso pues vamos a trabajar con un sistema de unidades específico que es el sistema internacional. Entonces, en el sistema internacional que simplemente lo abreviamos como SI. La longitud entonces, lo que en general llamamos la dimensión de longitud, se mide en metros. Aquí lo asociamos a metros. Su símbolo es simplemente una M minúscula. La masa, las dimensiones de masa, entonces las vamos a medir en kilogramos. Con este símbolo de kg. El tiempo en el sistema internacional se mide en segundos. Simplemente lo anotamos con eso. Y la carga eléctrica se mide en coulombs. Y este tiene este símbolo de C mayúscula. Bien. Entonces con esto también podemos asociarle unidades a las otras cantidades físicas derivadas. Una vez que ya tenemos las cantidades físicas básicas en el sistema internacional, que se miden entonces en estos metros, kilogramos, segundos, coulombs, podemos definir las unidades para las otras cantidades físicas. Entonces, por ejemplo, para la velocidad, que quedamos que tenía unidades de dimensiones de longitud entre tiempo, ya quedamos que en el sistema internacional la longitud la medimos en metros y el tiempo en segundos. Entonces, estas son las unidades de la velocidad en el SI, metros sobre segundo, o metros por segundo. La aceleración, que quedamos que tenía dimensiones de longitud entre tiempo al cuadrado. Entonces, en el sistema internacional se mide en metros por segundo al cuadrado. La fuerza, quedamos que era dimensiones de masa por dimensiones de aceleración, o lo que es lo mismo, dimensiones de masa por longitud entre tiempo al cuadrado. Entonces en el sistema internacional se mide en kilogramo, que es la unidad de la masa, por metro, que es la unidad de la longitud, entre segundo al cuadrado, que es la unidad del tiempo al cuadrado. Y esto le damos un nombre particular. A esto le llamamos newtons, que lo vamos a ver también una vez que veamos las leyes de Newton, y en particular la segunda ley de Newton. Entonces definimos un newton
que lo anotamos con una N mayúscula como 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Acá las unidades de velocidad y aceleración no tienen un nombre en particular. Aquí esta combinación que nos dan dimensiones de fuerza en el sistema internacional. Son las unidades de la fuerza en el sistema internacional. Si les llamamos de esta forma, con Newton, y lo anotamos con la N mayúscula. Y finalmente las unidades de energía. También les vamos a dar un nombre particular. Entonces quedamos que las dimensiones de energía eran dimensiones de fuerza por dimensiones de longitud. Y esto quedamos entonces que era dimensiones de masa por dimensiones de longitud al cuadrado entre tiempo al cuadrado. Esto en el sistema internacional entonces lo vamos a medir en kilogramos por metro cuadrado entre segundo al cuadrado. Ya esta combinación de unidades fundamentales que nos dan unidades de energía en el sistema internacional le vamos a llamar joules, y lo anotamos con una J mayúscula. Entonces un joule va a ser igual a 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y eso también lo podemos escribir como kilogramo por metro entre segundo al cuadrado por metro. Simplemente separé el producto de metro cuadrado. Esto, como recordarán, es un newton. Es lo que definimos como las unidades de fuerza, un newton. Y entonces otra forma de escribir a un joule, la unidad de energía en el sistema internacional, es como newton por metro. Bien, entonces ya tenemos todas nuestras cantidades físicas que vamos a utilizar en este curso definidas en general y en el sistema internacional, las unidades del sistema internacional de estas cantidades físicas. Y una vez hecho esto, podemos hacer un análisis dimensional. Por ejemplo, si vamos a suponer que sabemos que la ley de la gravitación universal de Newton nos dice que la atracción, la fuerza gravitacional entre dos objetos de masa m1 y m2 es directamente proporcional al producto de las masas. Entonces vamos a escribirlo de esta forma. Masa 1 y masa 2. Bueno, voy a ponerles vamos a escribirlo con mayúsculas. Entonces, la fuerza de atracción gravitacional entre dos objetos de masa m1 y m2 es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, que vamos a denotar con una R. Lo ponemos así. Simplemente nos dice que si tenemos acá un objeto de masa m1
y otro objeto de masa m2 separados por esta distancia r que va del centro del objeto de masa m1 al centro del objeto de masa m2. Entonces la fuerza de atracción gravitacional entre estos dos objetos está dada por esta expresión. Ahorita en forma escalar, después vamos a ver que las fuerzas en realidad son vectores. Ahorita simplemente estamos pensando en la magnitud de la fuerza. Y entonces lo que nos dice la ley de gravitación de Newton es que la fuerza entre estos dos objetos de masa m1 y m2 tiene esta forma, es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esto de que es proporcional, entonces lo podemos escribir, lo denotamos con este símbolo y vamos a poner entonces que la fuerza de gravedad en este caso, por eso le pongo aquí el subíndice g, es proporcional a esto de acá, el producto de las masas entre el cuadrado de la distancia que las separa. Y este símbolo de aquí simplemente es para indicar proporcionalidad. Bien, entonces para quitar este símbolo de proporcionalidad y poner una igualdad y que tengamos entonces una ecuación que nos describa esta situación física, necesitamos meter acá una constante de proporcionalidad. Esto entonces lo podemos escribir así. A la constante de proporcionalidad le vamos a llamar G mayúscula. Y entonces la ley de gravitación de Newton la podemos escribir en esta forma para la magnitud de la fuerza de gravedad entre dos objetos de masas m1 y m2. Bien, entonces aquí entonces podemos utilizar análisis dimensional, lo que ya sabemos de las unidades en las que están medidas estas cosas en el sistema internacional, o incluso lo podemos hacer simplemente en general con las dimensiones de esto y ver entonces qué dimensiones debería de tener esta constante de proporcionalidad que se conoce como la constante de gravitación universal. Simplemente haciendo este análisis dimensional. Entonces vamos a hacerlo ahorita utilizando ya lo que tenemos del sistema internacional. Entonces si escribimos las unidades de estas cantidades, voy a escribir acá otra vez la expresión para la fuerza. Podemos hacer una ecuación entre las dimensiones de esto, es decir, vamos a ver nada más, nos vamos a fijar en las dimensiones de las cantidades que aparecen aquí, es decir, podemos pensar en ponerle corchetes a toda la ecuación para indicar que nos estamos refiriendo únicamente a las dimensiones de las cantidades que aparecen ahí. Y acá del lado derecho pues lo podemos separar. Todos estos productos que tenemos aquí. Entonces podemos escribir esta ecuación entre dimensiones de esta forma. Entre las dimensiones de r al cuadrado. Acá sacamos el cuadrado. Y ya simplemente falta ver entonces, lo podemos hacer de varias formas. Podemos, por ejemplo, despejar aquí las dimensiones de la constante que necesitamos. Simplemente esto que está acá multiplicando lo pasamos dividiendo
y esto lo pasamos multiplicando. Y en general nos quedaría así. Las dimensiones de la constante de gravitación universal pues va a ser igual a las dimensiones de fuerza por las dimensiones de distancia al cuadrado, en este caso de esta r al cuadrado, dividido entre las dimensiones de la masa 1 por la masa 2. Y justo entonces, como estamos considerando simplemente las dimensiones, ya sabemos que la fuerza tenía dimensiones de masa, que es simplemente m, por dimensiones de longitud entre dimensiones de tiempo al cuadrado. Esto de aquí es simplemente las dimensiones de fuerza, como ya quedamos en general. Masa por longitud entre tiempo al cuadrado, que al final de cuentas es masa por dimensiones de aceleración. Acá la distancia que separa las dos masas, que aquí le llama r, pues tiene dimensiones de longitud. Entonces, en términos de dimensiones es la misma L que aparece aquí, porque acuérdense que estamos hablando únicamente de las dimensiones. Entonces, acá tendríamos esto multiplicado por L al cuadrado. Serían las dimensiones de esta parte. Y acá está dividido entre el producto de dimensión de masa por dimensión de masa. Estas dos, aunque son masas distintas en general, tienen la misma dimensión porque ambos se miden en unidades de masa. Entonces acá nos quedaría m cuadrado. Y simplemente podemos simplificar esto. Aquí esta m se va con una de aquí. Y entonces podemos poner que las dimensiones de la constante de gravitación universal son de L cúbica entre m por t cuadrado. Y esto entonces lo podemos escribir ya en el sistema internacional. Entonces ya nos pasamos al sistema internacional. En el sistema internacional entonces las dimensiones de la constante de gravitación universal pues va a ser metro cúbico sobre kilogramo por segundo al cuadrado. Y ya está. Entonces, con un análisis dimensional podemos saber que estas son las unidades que debe tener la constante de gravitación universal en el sistema internacional, o en general, estas son las dimensiones que debe tener la constante de gravitación universal. Y bueno, acá este análisis lo podríamos haber hecho también desde aquí, escribir todo esto en términos de las unidades del sistema internacional. Simplemente aquí lo dejé en general para tener los dos resultados. Este sería el general sin especificar un sistema de unidades. Son las dimensiones que debe tener G. Y acá son las unidades que debe tener G una vez que ya especificamos que nuestras cantidades físicas están medidas en el sistema internacional. Muy bien, espero que esto les sirva. Hasta la próxima.